Bueno, en la clase anterior vimos todo lo que eran las leyes básicas del ajedrez. Aprendimos a mover las piezas. Ahora tiene que comenzar la partida y nos encontramos ante el tablero, pero no tenemos planes, ni sabemos qué queremos hacer, ni cuáles son nuestros objetivos. Entonces, la propuesta de hoy es ir a un tablero de análisis, donde vamos a tener aquí esta pestaña. Es donde la máquina nos muestra las mejores jugadas. Y acá abajo es lo que juegan los grandes maestros de ajedrez. Vamos a tratar de ir entendiendo los movimientos que hacen los grandes maestros, al mismo tiempo que aprendemos los principios básicos de la apertura. Si nos fijamos aquí, los movimientos recomendados por la máquina son D4, E4, C4, G3, caballo F3. Y los movimientos que hacen los grandes maestros, la mayoría hace E4, D4, caballo F3, C4, G3, B3. B3 ya cerca del 0%, G3 el 1%, C4 el 7%, caballo F3 lo hace el 10% y la gran mayoría hace E4 o D4. ¿Por qué hacen E4 o D4? Y ahí comienza uno de los principios básicos, que es dominar el centro. El centro lo vamos a llamar a estas 4 casillas que están en D4, E4, E5 y D5. ¿Por qué el centro es tan importante? Porque cualquier pieza que coloquemos en el centro, ya sea un caballo, un alfil, la dama, tiene mucho más control del tablero que en cualquier otro lugar. Por ejemplo, si yo este caballo lo desarrollo hacia H3, va a estar atacando las casillas G5 y F4 y las casillas G1 y F2, pero activamente va a tener solamente 2 casillas que va a estar atacando cerca de la acción, o donde está el movimiento mayor de las piezas rivales. Si en cambio yo lo desarrollo a ese caballo para caballo F3, va a tener las casillas D4, E5, G5, H4, además de estas otras 4 casillas dentro del propio territorio. Un caballo en el borde es exactamente la mitad de un caballo hacia el centro. Esto de desarrollar es otro de los temas importantes, porque si no vamos al ataque con solamente 1 o 2 piezas, poco vamos a lograr, sino que tenemos que tener todas nuestras piezas activas antes de comenzar el ataque. Esto tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible. Veamos cómo juegan los grandes maestros y qué dice la computadora. La mayoría de los más grandes maestros comienzan con E4. ¿Por qué E4? Porque es un peón que está atacando casillas centrales, que permite luego la salida del alfil, que permite rápidamente la salida del caballo, que permite la salida de la dama. Es un movimiento que permite muchos otros movimientos y les da libertad a las blancas de poder desarrollarse rápidamente. Cuando hablamos rápidamente no nos hablamos en tiempo cronológico, sino en tiempo de movimiento, donde cada movimiento es un tiempo. Entonces acá yo con un movimiento preparo el desarrollo de varias piezas. Por eso la mayoría de los grandes maestros comienzan con E4. Para la computadora, el movimiento que mejor responde a E4 es E5, con ese mismo principio de permitir el desarrollo de las piezas.
Los grandes maestros en su mayoría prefieren responder con C5, que es también un movimiento que lleva una pieza hacia el centro, atacando el centro, pero no ocupándolo. Hay dos grandes teorías en ajedrez, que una es que hay que atacar el centro colocando las piezas en el centro, y otra que dice que podemos atacar el centro sin colocar las piezas en el centro, sino que podemos atacar el centro, por ejemplo, con alfiles en las diagonales, en esta diagonal o en esta diagonal. Estaríamos atacando el centro sin tener piezas en el centro, o colocando los caballos, digamos, en determinados lugares como para atacar el centro, pero sin colocar nuestras piezas en el centro mismo. Vamos a seguir aquí la respuesta de la computadora, que es E5. Aquí los grandes maestros en el 92% de las veces juega caballo F3. ¿Por qué juegan caballo F3? Porque desarrolla una pieza. Recuerden que uno de los objetivos, además de atacar el centro, es desarrollar nuestras piezas, pues activarlas a todas, que no queden en su casilla original antes de comenzar un ataque. Entonces, este movimiento de caballo F3 desarrolla una pieza desde el inicio, está atacando el centro, justamente al peón de E5, está atacando la casilla D4, donde también está atacando estas otras casillas. Sé que lo pone en un buen lugar, sin perder tiempos. ¿Por qué digo sin perder tiempos? Porque yo podría hacer un movimiento como H3, pero ese movimiento es simplemente, en este momento de la partida, una pérdida de tiempo. Porque en este momento de la partida lo importante es desarrollar mis piezas sin perder tiempo. H3 en algún momento de la partida puede ser importante, pero en la apertura lo que tenemos que enfocarnos es en desarrollar nuestras piezas, sacarlas de las casillas iniciales en lo posible hacia el centro, para lograr luego una buena posición en la que podamos pensar en un ataque coordinado de piezas. Vamos entonces a caballo F3, que es el movimiento que hacen la mayoría de los grandes maestros y el movimiento que recomienda la computadora. Aquí la respuesta que más hacen los grandes maestros es caballo C6. La mejor respuesta para la computadora es caballo C6. ¿Pero por qué? Estamos de nuevo desarrollando una pieza desde el inicio hacia el centro, defendiendo nuestro peón. Y fíjense, vamos a sacar por un momento esto para que no... Fíjense que los movimientos de este caballo impiden los avances del otro caballo. Cuando sale un caballo, el otro caballo, cuando sale cruzado, impide los avances para el centro del caballo rival. Este caballo ataca aquí, y este caballo se neutralizan mutuamente, digamos, por así decirlo. Bueno, en el 66% de los casos, los grandes maestros continúan con alfil B5. Alfil B5, o que esa es un tipo de apertura, la apertura Ruy López, o alfil C4, que es la apertura italiana. Acá abajo le va diciendo el tipo de apertura que están jugando. Luego de aprender los rudimentos básicos de la apertura, sería conveniente que ustedes elijan una apertura donde se sientan cómodos, como para comenzar a practicar esa apertura hasta dominarla. Una vez que se domina esa apertura, comenzar con otra hasta dominarla, y así sucesivamente, ir apertura por apertura dominando cada una de ellas. Algo sumamente importante en toda la partida de ajedrez es desarrollar nuestra visión inmediata y nuestra visión mediata.
no solamente pensar en todos los movimientos posibles, que eso es la visión inmediata, sino también en las respuestas posibles del rival y qué vamos a hacer luego de esa respuesta, que eso es la visión inmediata. ¿Para qué desarrollamos la visión inmediata? Porque tenemos que pensar en todo el tablero. Algo que pasa mucho con los principiantes es que se enfocan en una pieza o en dos piezas o en un sector de tablero y se olvidan que tienen un rival enfrente que también puede mover y se olvidan que tienen otras piezas en el tablero y no las tienen en cuenta. Entonces, desde el principio tenemos que tratar de desarrollar este pensamiento de ver todos los movimientos posibles propios y las respuestas posibles del rival. Va a costar, al principio nos vamos a equivocar un montón, pero luego vamos a hacerlo esto en forma automática. Uno se pregunta cómo hay jugadores de ajedrez que juegan esas partidas a 1 minuto y juegan bastante bien, o las juegan muy bien. Es porque tienen desarrollada esta visión inmediata y la visión inmediata y ven varias jugadas casi en forma instantánea hacia adelante. A veces se equivocan, sí, está bien, pero pueden verlo. Cuando más desarrollemos esto, más fácil va a ser para nosotros no cometer errores. Lo que define las partidas en el nivel principiante son los errores no advertidos, sobre todo, porque a veces ponen una pieza, por ejemplo, vamos a sacar esto, ponen la dama acá y nosotros pensamos solamente en lo que puede hacer el rival. Mira, me puede capturar ese peón, voy a cuidar ese peón, voy a poner la torre acá para que no me coma el peón. Y muchos principiantes van a hacer esto, van a hacer ese movimiento. Fíjense que en esta posición la dama ha sido regalada. El caballo simplemente puede venir y capturar la dama, pero saben que entre jugadores de liches solamente el 56% se da cuenta de que le regalaron la dama. El resto hace o enroque pensando en poner su rey seguro o cuidar este peón, o hace cualquier otra cosa, pero no ataca la dama que se acaba de colgar el negro. Entonces, las partidas no solamente por el error del rival, o sea, el negro cometió un error y está bien, todos cometemos errores. Ahora, el blanco tiene que tener la visión inmediata de pensar los movimientos posibles. Si yo me quedo pensando en, el negro me ataca el peón, y me quedo en ese pensamiento y no salgo de ahí, estoy viendo estas 5 casillas del tablero y nada más, y estoy viendo esta casilla más específicamente que nada. Entonces, si yo enseguida pienso movimientos posibles, movimientos posibles, movimientos posibles, movimientos posibles, movimientos posibles, movimientos posibles, todos los movimientos posibles, rápidamente me voy a dar cuenta que este caballo puede capturar la dama. Y esto es sorprendente, pero solo la mitad de los jugadores de liches hacen eso, y estamos hablando de jugadores, algunos de ellos muy fuertes. Claro, acá lo están jugando en partidas a 1 minuto. Acá el jugador que cometió el error es de 1600, que es una partida importante, un elo importante dentro de liches. Esos jugadores, incluso hasta jugadores fuertes, le pasa que no ven la jugada. Pero el hecho de que otros no vean la jugada no significa que nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros desde el principio, desde nuestros primeros movimientos, tenemos que desarrollar nuestra visión inmediata y la visión inmediata.
¿Qué hizo cuando el negro, cuando jugó acá? No desarrolló su visión inmediata. Dijo, voy a atacar ese peón, porque bueno, este alfil no estaba ahí. Entonces vio acá, este peón está débil, lo voy a atacar. Y no pensó ni en consecuencias, ni en nada. El blanco, en vez de capturar, hizo cualquier otra cosa, porque no pensó en la visión inmediata, ni la visión inmediata, simplemente reaccionó. No tenemos que hacer en ajedrez reaccionarios a los movimientos del rival, sino pensar primero todas las posibilidades. Al principio vamos a tardar en ver todas las opciones, al principio vamos a tardar en ver todos los movimientos, pero luego esto se nos va a ir haciendo cada vez más inmediato y cada vez más en forma mecánica o instantánea. Bueno, volvamos aquí. Desarrolló el alfil. Vamos a elegir este movimiento de C4. ¿Por qué? Porque es un movimiento que ataca el centro, que ataca una casilla débil, que es F7. ¿Por qué F7 es una casilla débil? Porque es el único peón que solamente está siendo defendido por el rey. Si yo lo ataco con dos piezas, el rey ya no va a ser útil porque no puede capturar una pieza que está siendo defendida. En cambio, el resto de los peones está siendo defendida por alguna otra pieza o por más de una pieza. Pero este punto F7 es una debilidad desde el inicio de la partida. Entonces esto es un buen movimiento. ¿Por qué? Porque desarrolla la pieza desde el inicio, permite rápidamente hacer el enroque y poner a nuestro rey seguro, y ya todo está encaminado a que todas nuestras piezas estén desarrolladas. La respuesta más común o la respuesta recomendada por la computadora es alfil C5, que tiene el mismo principio: desarrollar una pieza del inicio, ataca un punto débil, ataca el centro. Lo más jugado por los grandes maestros en el 53% de las veces es alfil C5. La segunda más jugada es caballo F6, con el 43%, y después ya la siguiente nos vamos a un 2% de las veces que es jugado. Nos vamos a concentrar en los principales movimientos, que es alfil C5 y caballo F6, que son las dos principales recomendadas por la computadora. ¿Sí? ¿Por qué sería bueno alfil C5? ¿Por qué sería bueno caballo F6? Ya dijimos alfil C5, que desarrollaba la pieza de inicio, atacaba el punto débil y atacaba el centro, y despejaba piezas para poder hacer el enroque luego. Caballo F6 también está desarrollando una pieza desde el inicio, está atacando un peón, está atacando el centro, y generalmente se recomienda desarrollar primero los caballos y luego los alfiles. ¿Por qué en ese orden? Porque los caballos son más lentos, simplemente. El alfil va a llegar más rápido a donde quiere y el caballo necesita más tiempos para llegar de un punto a otro punto. Entonces vamos a elegir alfil C5, que es una buena jugada, porque ya luego voy a poder sacar el caballo y voy a poder hacer el enroque. Aquí la computadora dice que lo mejor es hacer es hacer C3. Y lo más jugado, C3, y la segunda jugada que sugiere la computadora es A4. Lo más jugado por grandes maestros es C3, enroque, o D3. Hasta aquí. Volvamos atrás y
recordemos que tenemos uno de los principios es el centro del tablero, dominar el centro. Hablábamos del centro cuando hablábamos de estas casillas de aquí, y se puede hablar también de centro ampliado. Van a encontrar mucha literatura sobre esto, del centro ampliado, que son todas estas casillas. Entonces, siempre que una pieza ataque el centro, estamos dentro de los principios básicos de la apertura. Esto de atacar el centro lo tenemos que hacer con nuestras piezas, desarrollándolas hacia el centro, que es otro de los principios, desarrollar las piezas, dominar el centro, poner a nuestro rey seguro, haciendo el enroque. ¿Por qué el enroque pone a nuestro rey seguro? Ya lo vamos a ver enseguida cuando sigamos analizando cómo juegan los grandes maestros, que es algo que tienen que hacer siempre: ir al tablero de análisis, poner el motor, poner este librito que está acá abajo, que nos habilita una base de datos de 2.700.000 partidas de jugadores titulados y grandes maestros, que nos habilita una base de datos de 4.500 millones de partidas de jugadores de liches, donde podemos elegir el nivel de los jugadores o el ritmo del juego. Realmente yo sugiero elegir el ritmo de juego clásico y tratar de elegir siempre los jugadores más fuertes para ver las buenas jugadas. Si uno quiere ver los errores, elegir los jugadores más débiles, donde vamos a ver los errores más comunes. Las dos cosas sirven para aprender. Pero nos quedamos por ahora en las partidas con grandes maestros. Vamos a la Master Database. Sí, ya sé que no se pronuncia en inglés, pero yo lo pronuncio en castellano. Bueno, la base de datos de Masters. Que va a estar siempre acá donde está el librito. Entonces habíamos visto que lo mejor movimiento era para grandes maestros era E4, que la máquina respondía E5, que veíamos que esos eran buenos movimientos porque permitían desarrollo de otras piezas, que luego lo más jugado era caballo F3 y lo recomendado por la computadora es caballo F3. ¿Por qué? Porque desarrolla la pieza hacia el centro, ataca el peón de E5 y va liberando las casillas necesarias para hacer el enroque. Vimos que la mejor respuesta era el caballo cruzado, porque se oponía en forma directa al avance del otro caballo. Vimos que acá lo más usado es caballo B5 o alfil C4, perdón, alfil B5 o alfil C4, que eran distintos tipos de apertura. Elegimos el alfil C4 porque desarrollaba una pieza desde el inicio, atacaba el centro, atacaba un punto débil y liberaba las casillas F1 y G1 que nos van a permitir hacer el enroque en el futuro. La respuesta que habíamos elegido era caballo F6 porque desarrollaba desde el inicio una pieza, atacaba el centro, atacaba el peón de E4, y acá lo más jugado por grandes maestros es D3. ¿Por qué D3? Si también podríamos haber hecho caballo G5, caballo C3 para defender ese peón. D3 es ahora un buen movimiento porque este alfil ya salió. Antes de que
si el alfil de C4 estuviera en F4, en F1, hacer D3 estaría impidiendo el desarrollo del alfil, pero ahora ya quedó por fuera de la estructura de peones. Entonces yo ya puedo hacer D3 defendiendo el peón de E4 y al mismo tiempo permitiendo la salida de nuestro alfil, que hasta el momento estaba ahí sin poder moverse. Entonces, en esta posición, de todos los movimientos buenos para defender este peón que estaba siendo atacado, D3 se convierte en una muy buena opción por el momento en el que estamos pasando de la partida, que es la apertura, donde nuestra prioridad es el desarrollo de las piezas. Entonces D3 defiende y permite el desarrollo. Otras alternativas han sido dama E2, que defiende el peón y saca a la dama ya de su casilla inicial. Podría haber sido caballo C3, que defiende el peón, ataca el centro. Todas esas son buenas, pero en este caso D3 es la mejor porque al mismo tiempo que defiende ese peón, permite el desarrollo de una pieza. Entonces vamos a seguir con D3. Perfecto. Quedó el peón defendido. Y nuestra estructura de peones nos va a comenzar a dar ciertas pautas de por dónde va a venir nuestro ataque también. Aquí estamos haciendo una estructura de peones, una cadena de peones. Se llama cadena de peones, donde un peón es defendido por el otro peón, que es defendido por el otro peón, y se forma una estructura fuerte de defensa. Estas estructuras de peones nos van a dar pautas de hacia dónde podemos atacar más fácilmente o no. Aquí, en este caso, la estructura de peones ahora no está definida todavía, pero se va abriendo hacia el flanco de rey. El flanco de rey es la mitad del tablero donde están los reyes. El flanco de dama es la mitad del tablero donde están las damas. Siempre que ustedes escuchen flanco de rey, se van a estar refiriendo a esta mitad del tablero. Siempre que ustedes escuchen flanco de dama, se van a estar refiriendo a esta mitad del tablero. Esta estructura de peones está sugiriendo un ataque por el flanco de rey por parte de las blancas, porque de moverse algunos de estos peones vamos a tener mucho más espacios para nuestras piezas en este sector. Todavía no está nada definido, pero va generando cierta pauta de ataque. Eso ya lo vamos a ver en varias clases posteriores. Bueno, pero ahora lo importante es que sigamos viendo cómo juegan las aperturas los grandes maestros y por qué, aprendiendo cada una de los principios básicos de la apertura, que ya habíamos visto, que era dominar el centro, desarrollar las piezas, poner al rey seguro, en la menor cantidad de tiempos posible, o sea, en la menor cantidad de movimientos posibles. Y acá, con esto de la menor cantidad de tiempos o movimientos posibles, entramos a otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué pasa si yo, acá siendo negras, muevo el caballo hacia B4? Porque me parece que acá va a estar bien colocado, va a estar atacando muchas piezas. O muevo primero mi alfil aquí y después que el blanco haga un movimiento, vuelvo a mover mi alfil ahora acá. Siempre que movemos dos piezas en la apertura, tenemos que ver muy bien por qué lo hacemos, porque siempre tenemos que tratar de llevar todas las piezas hacia el centro, desarrollarlas
y mover dos piezas generalmente es perder un tiempo. En la apertura tenemos que primero tener todas las piezas desarrolladas antes de mover dos veces la misma pieza. Salvo, claro, que con esa pieza esté ganando la partida o con ese movimiento esté generando una amenaza muy grande, o con ese movimiento estoy salvándome de que me capturen, o ninguna de estas reglas es irrompible. Pero como principio general, no tenemos que mover dos veces la misma pieza en la apertura, porque estaríamos perdiendo un tiempo en cuanto a nuestro desarrollo, donde tenemos que desarrollar todas nuestras piezas lo antes posible. Sí, sé que soy muy repetitivo, pero soy repetitivo con una razón, y que es que ustedes aprendan todo esto y no se olviden absolutamente ninguno de los principios básicos de la apertura. Bueno, aquí la máquina sugiere que el mejor movimiento es alfil C5. En el 43% de las oportunidades los grandes maestros juegan alfil C5, otros juegan alfil E7. Pero el mejor movimiento es alfil C5. En ajedrez no siempre hacer el mejor movimiento es el mejor movimiento, porque no estamos jugando con computadoras, sino que estamos jugando con seres humanos. Y los seres humanos, si se los saca del movimiento habitual o de la posición conocida, tienden a cometer más errores. Por eso, en el último campeonato mundial, por ejemplo, vimos que en la jugada 9 estaban jugando partidas que no se habían jugado en miles de millones de partidas de base de datos. Eran partidas absolutamente nuevas, porque buscaban precisamente sacar de la teoría a estos grandes maestros que tenían enfrente. Bueno, alfil C5 desarrolla una pieza desde el inicio, la lleva hacia el centro, ataca una casilla débil y permite luego el enroque. ¿Qué van a responder las blancas? Para la computadora están más o menos en el mismo orden: caballo C3, H3, enroque o C3. Los grandes maestros suelen jugar C3, enroque, caballo C3 o alfil G5. Vamos a ir con caballo C3, que es la que sugiere la computadora como mejor jugada, porque es una jugada básica que desarrolla una pieza desde el inicio, que ataca el centro, que defiende peones, y luego los grandes maestros suelen contestar con D6. Para la computadora, H6 es un buen movimiento, enroque, D6 o A6 son buenos movimientos. Estos movimientos de H6 o A6 recién ahora comienzan a tener sentido. ¿Por qué antes no tenía sentido? Porque no había ninguna pieza que venga a molestarnos por esa zona. Ahora sí, el alfil ya podría venir acá y podría ser una posición molesta. Entonces yo podría pensar en H6 para evitar los avances de caballo, para evitar el avance del alfil. Aunque todavía necesito desarrollar, hay un alfil que no está desarrollado, la dama no está desarrollada, la otra torre todavía está en su casilla inicial. Así que humanamente este movimiento de H6 podría ser prematuro. Es mejor quizás buscar primero la seguridad del rey, desarrollar nuestro alfil, pensar qué vamos a hacer con esta torre y luego
H6. Pero H6 tiene mucho sentido porque evita problemas por este lado. Vamos a elegir la jugada de enroque. El enroque pone a nuestro rey seguro porque ahora es mucho más difícil atacarlo. Cuando estaba en el centro podía atacarlo con piezas desde del flanco de dama, desde el flanco de rey, piezas por el centro. Y ahora ya se puso en un costado lejos de la acción. Entonces, para atacarlo ya tengo que pensar en muchos más movimientos. Las jugadas, vamos a mirar las jugadas que sugiere la computadora. Es enroque, alfil G5 o H3, ya no, ya no sería buena, pero enroque y alfil G5 son las dos jugadas principales que sugiere la máquina. Alfil G5 y enroque son las dos jugadas principales que juegan los grandes maestros. ¿Por qué enroque? Porque estamos cumpliendo uno de los principios básicos de la apertura, que es poner a nuestro rey seguro lo antes posible. No hay que esperar mucho para hacer el enroque. Después ya vamos a entrar en más detalle con todo esto, pero el enroque es como un principio básico, poner nuestro rey seguro lo antes posible. Entonces en esta posición hagamos el enroque, ponemos nuestro rey seguro, que ahora está lejos de la acción. Está defendido por los tres peones, el caballo defendiendo la casilla H2, la torre defendiendo la casilla F2. Y ahora la computadora sugiere H6. Ahora sí ya tiene mucho más sentido que la anterior, porque ahora sí evita los avances de caballo y alfil que pueden venir a molestar mucho esta zona. Aunque yo en esta oportunidad vamos a hacer la segunda más utilizada por grandes maestros, que es D6. ¿Por qué D6? Porque defiende nuestro peoncito. Estaba siendo atacado por el caballo, aunque estaba defendido por otro caballo. Este caballo estaba siendo anclado a la defensa de ese peón. Entonces, al defenderlo con otro peón, este caballo tiene libertad de movimiento. Al mismo tiempo, permite el desarrollo del alfil. Por lo tanto, D6 es un muy buen movimiento. Acá los grandes maestros juegan alfil G5 y alfil G5 es la jugada recomendada por la máquina. También alfil caballo A4, que está sacando el caballo del centro. Lo está como yendo contra los principios de la apertura porque saca el caballo del centro. El caballo en el costado dijimos que valía la mitad de un caballo, pero tenemos que ver el porqué de cada movimiento. Acá la mejor pieza en este momento del negro es el alfil de C5. Entonces hacer caballo A4 atacando ese alfil que no va a tener muchos lugares para moverse, porque en todos los lugares donde puede ir puede ser capturado, es una buena idea. Pero no vamos a hacer ese movimiento porque en este momento estamos viendo los principios básicos de la apertura y después vamos a ver qué nos conviene, qué no nos conviene y demás. Entonces, en este momento vamos a desarrollar nuestro alfil, que es la jugada recomendada por la computadora y recomendada por los grandes maestros. Bueno, ahora la computadora cambió de idea y dijo que el caballo era mejor, pero está muy justito el análisis. Vamos con alfil G5. Acá arriba, donde ven la profundidad del análisis,
En este momento tiene 30 movimientos hacia adelante analizado la computadora, y puede llegar hasta 99. Y a veces un cambio mínimo en la jugada 35 es la diferencia entre una jugada y otra para la computadora. Nosotros no somos computadoras, así que tratamos de jugar la forma humana. Y cuando analizamos las cosas con la computadora, lo que tenemos que hacer es tratar de entender por qué la computadora sugiere determinado movimiento y ver si nosotros en nuestras partidas vamos a seguir esa línea o no. Pero siempre tenemos que tratar de entender el porqué de cada movimiento y no simplemente realizarlo. Ya en la clase que viene vamos a ver un montón de consejos en cuanto a qué mover, qué no mover y por qué de cada uno de ellos. Pero bueno, ahora seguimos con la apertura. Aquí el negro puede hacer H6, alfil E6, aunque H6 es el movimiento correcto, los otros movimientos ya están perdiendo, ya no son tan buenos. Alfil E6 o caballo D8 no tiene sentido. Los grandes maestros juegan H6 o alfil E6. H6 porque queremos expulsar a este alfil de acá, que va a tener que elegir o se retira o captura el caballo. Entonces, bueno, vamos a hacer H6 y ahí tiene que tomar la decisión el alfil de si se retira para acá, si se retira para allá o si captura el caballo. Acá es una jugada con iniciativa porque obliga al blanco a tomar decisiones. El 50% de los grandes maestros hace la captura, se retira el alfil a H4, el 38% hace la captura del caballo y otro porcentaje retira el alfil a E3. La computadora sugiere que la mejor jugada es alfil H4 y la segunda mejor jugada es alfil por caballo y la tercera jugada es alfil E3. Vamos a hacer alfil H4 como sugiere la computadora y acá tenemos que desarrollar nuestro alfil. Podemos hacer lo mismo que hizo recién el rival, de atacar ese caballo, o podemos ponerlo en otra posición. Acá tenemos pocas opciones porque lo ponemos en D7, en E6, pero preguntándole a ese alfil si quiere hacer un cambio, o en G4. Yo creo que alfil G4 es lo más jugado por los grandes maestros, de hecho, y G5 es lo otro más jugado por los grandes maestros. ¿Por qué alfil G4? Bueno, porque desarrollamos una pieza del inicio, atacamos a ese caballo. Si nos atacan, tenemos que decidir qué hacer. En este caso, capturar es una buena idea. Pero bueno, ahí ya llegamos hasta el final, casi prácticamente de la apertura. Técnicamente, en teoría, vamos a retirar este alfil. Vamos a mover la dama a algún lado. Vamos a poner acá. Vamos a mover esta dama a cualquier lado, acá. Y una vez que se conectan las torres, recién ahí nuestra apertura está completa. Y yo sugiero que sobre todo los principiantes, hasta que las torres no se vean, no piensen en los ataques.
piensen exclusivamente en desarrollar las piezas dominando el centro. Desarrollarlas en el menor cantidad de movimientos posibles. Poner al rey seguro. No mover 2 veces la misma pieza en la apertura, salvo que sea estrictamente necesario, o sea, una oportunidad muy buena, o necesitemos moverla porque si no perdemos la partida o nos capturan la pieza o algo por el estilo. Todas estas reglas que estamos viendo son reglas que se pueden romper, pero, por ejemplo, mover una pieza 2 veces puede ser factible cuando obligamos al rival a hacer lo mismo. O sea, yo muevo 2 veces el caballo, pero obligo al rival a mover 2 veces otra pieza. Entonces se compensa el tema del tiempo. Con los peones tenemos que tratar de moverlo lo menos posible en la apertura, pero tenemos que moverlo en forma estratégica, permitiendo el desarrollo de nuestras piezas. Con los peones lo que vamos a hacer es ganar espacio luego, donde se van a poder mover nuestras piezas y le vamos a dar una estructura, pero eso ya es bastante más avanzado, lo vamos a ver en otras clases. Entonces, resumiendo, lo que vimos acá en la primera clase de apertura es que tenemos que desarrollar siempre nuestra visión inmediata. Desarrollar nuestra visión inmediata, eso es válido para todas las etapas de una partida. Recordemos que tiene 3 etapas básicas cualquier partida de ajedrez. Una es la apertura, el medio juego y los finales. Hoy ya estamos en la apertura, donde tenemos que, lo digo yo, lo dicen ustedes, pues ya tienen que tenerlo recontra registrado de la cantidad de veces que lo repetí, pero vamos a decirlo una vez más. Desarrollar el centro. Poner ante el rey seguro. No sé, estaba mal dicho. Bueno, por lo menos alguien se dio cuenta ahí. O atacar el centro. O dominar el centro. Desarrollar las piezas. Poner a nuestro rey seguro. Hacer todo esto en la menor cantidad de tiempo posible. Eso sugiere no mover 2 veces la misma pieza. Bueno, con esto nosotros tenemos que tener por lo menos una idea básica de cuáles van a ser nuestros primeros movimientos en el ajedrez. Y tenemos que venir siempre acá al tablero de análisis. Ustedes se van acá, en este caso es lichess.org. Nos vamos a herramienta, tablero de análisis, y prendemos el motor, donde nos va a dar los mejores movimientos para la computadora, y este librito donde podemos elegir la base de datos propia, la base de datos de jugadores de lichess en general, o la base de datos de grandes maestros. Siempre tenemos que aprender a ver cómo juegan los grandes maestros para a partir de ahí comenzar a aprender nosotros nuestros movimientos. No copiamos a cualquiera, copiamos a los mejores, pero no simplemente los copiamos, sino que tratamos de entenderlo para después desarrollar nuestro propio estilo de juego. Así como cuando uno aprende pintura, aprende las técnicas de los grandes pintores de la humanidad, o cuando aprende música, aprende las canciones que han escrito grandes músicos. En ajedrez lo mismo. Vemos las partidas que han jugado grandes jugadores, las jugadas que hacen normalmente los mejores, y luego nosotros vamos desarrollando nuestras propias ideas.
Luego hacemos nuestras propias pinturas, luego hacemos nuestras propias canciones, luego hacemos nuestras propias aperturas. Pero es muy bueno ver qué hacen los que ya han triunfado en el área, sea donde sea, en el fútbol, en el tenis, en el ping-pong, en lo que sea. Siempre vemos cómo juegan los mejores y tratamos de entender cómo y por qué lo hacen. Así que en ajedrez hagan lo mismo. Vean las partidas de grandes maestros, no simplemente como mirar algo así nomás, sino tratando de entenderlo. Y esta herramienta del análisis, el tablero de análisis con el motor y con la base de datos, es una herramienta espectacular para hacer eso. Pues recuerden que pueden preguntar una y mil veces todo lo que quieran por WhatsApp o llamando o solicitando alguna clase por videollamada. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Creo que hablé de cuáles eran los principios básicos de apertura. Por las dudas los voy a repetir. Era dominar el centro, desarrollar las piezas lo antes posible sin perder tiempos, poner al rey seguro, no mover dos veces la pieza en la apertura, y hacer todo esto tratando de no perder tiempos y pensando hacia dónde quiero ganar espacio con mis peones. Que eso lo tocamos poquitito porque es parte de otras clases donde vamos a desarrollar bien el tema de estructuras de peones y demás. Pero lo básico y lo importantísimo en esta etapa del aprendizaje son esos puntos. Dominar el centro, poner a nuestro rey seguro, desarrollar nuestras piezas y hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible, sin mover dos veces la misma pieza, etc. Nos vemos en la próxima clase.